Mi trabajo se titula ¿Cuál es el papel del género en la fibromialgia? Os he hecho un pequeño índice sobre lo que va a ser la presentación, ¿vale? Pues voy a empezar con una pequeña introducción sobre qué es la fibromialgia y su prevalencia. Continuaremos con la justificación del trabajo, el por qué he querido hacerlo y los objetivos del mismo. Y seguiremos con el análisis que he hecho de las entrevistas realizadas y con las conclusiones finales. Para empezar, ¿qué es la fibromialgia? ¿No? Pues la fibromialgia es una enfermedad que afecta al 2,4% de la población general. Tiene una predominancia en el género femenino, por lo que entre el 80 y el 90% de los diagnósticos de la enfermedad se dan en mujeres. Los síntomas de la fibromialgia son el dolor muscular y esquelético general y no tiene afectación orgánica. Predomina la fatiga intensa, alteraciones en el sueño, también tiene afectaciones en la memoria y lo que provoca son una serie de síntomas debilitantes que pueden afectar pues, en la calidad de vida, ¿no?, de la persona que sufre la enfermedad. Estos criterios clínicos para detectar la enfermedad, como decía, pues son muy cambiantes y diferentes en cada persona, y ya que dependen pues, de las vivencias y las experiencias de cada una. Y esto dificulta mucho pues, identificar la enfermedad en estas personas. A raíz de todos los trabajos que he ido leyendo y las investigaciones que he hecho mientras hacía el TFM, pues me he encontrado con que existe un perfil sociodemográfico bastante claro de la persona que sufre la enfermedad, ¿no? Y es una persona, una mujer en el rango de entre los 40 y 50 años, una mujer ama de casa que tiene unos estudios básicos, normalmente con hijos y casada. El interés en querer tratar e investigar este tema yace en que la distribución desigual de la enfermedad sugiere una relación entre género y salud que yo creo que requiere de un análisis más profundo, pues, desde la perspectiva de género. Considero también que la sociedad binaria en la que convivimos asocia al género femenino muchos roles que agravan el malestar físico y mental. Entonces, muchos de estos malestares físicos y mentales son síntomas que se asimilan a los síntomas de la fibromialgia. También he visto, y creo que es otra de las razones por las que he querido seguir haciendo este trabajo, es que hay muy pocos trabajos que abordan el contexto sociocultural y lo relacionan pues, con el desarrollo de la fibromialgia en las mujeres. Esto pone de manifiesto que hay que seguir indagando en los antecedentes para el desarrollo de esta enfermedad y por lo tanto creo que es primordial explorar cómo los roles de género pueden influir en el desarrollo y en la experiencia de la fibromialgia. Además, la construcción social del género pues, tiene un impacto social en la manera en cómo se interpretan los síntomas, ¿no? Sobre todo pues, por parte de los profesionales de la salud. Y es que normalmente los síntomas que padecen las mujeres en esta enfermedad, pero creo que puede ser aplicable a otras enfermedades que padecen las mujeres, pues se asocian a conductas emocionales. Entonces se estigmatiza esta enfermedad y se genera pues, cierta desconfianza, ¿no? ¿Esto qué conlleva? Pues conlleva a diagnósticos erróneos y a una sobremedicalización. Finalmente, pues con todo esto lo que creo es que el factor del género no debe ser subestimado, ¿no? Porque las mujeres ya no solo presentan más diagnósticos de fibromialgia, sino que aparte de esto se tienen que afrontar a un sistema de salud que ha minimizado los síntomas desde muchos años atrás. Pues con todo esto, el objetivo de esta investigación va más allá, como he dicho antes, de los criterios clínicos, ¿no?, de la enfermedad. He querido analizar la fibromialgia pues, desde una perspectiva de género, contextualizando la problemática en un marco donde los estereotipos de género, la sobrecarga de rol y la estructura de la sociedad heteropatriarcal influye en la prevalencia, pero también en el tratamiento de la enfermedad. Pues, ¿cómo lo voy a hacer? Pues mi primer objetivo ha sido dar voz a Sandra, ¿vale? Sandra es una mujer que padece fibromialgia desde los 33 años. Empezó a sentir dolores a raíz del nacimiento de su primer hijo
Y es una persona pues, que cumple bastante el perfil que os he hablado anteriormente, ¿no? Pues no solo es ama de casa, sino que también tiene su trabajo fuera de casa, pero cumple con las tareas del hogar, con los cuidados, etcétera. Entonces, aquí podemos ver pues, cómo he distribuido mis objetivos, ¿no? En primer lugar, he querido a través de las entrevistas pues, conocer cuáles son las complicaciones del diagnóstico, identificar las dificultades diarias a las que se encuentra Sandra y la relación con el género y explorar en los tratamientos que se le ofrecieron pues, desde la sanidad, ¿no? Como objetivos secundarios he querido relacionar la fibromialgia con el género femenino, analizarla desde una perspectiva de género y también he querido ver si es posible pues, disminuir la prevalencia de la enfermedad. He decidido, bueno, aquí está como segmentado cómo he querido dividir las entrevistas, ¿vale? Las entrevistas se han movido pues, en diferentes ámbitos temáticos, desde el momento del diagnóstico, vivencias con la enfermedad, así pues como las dificultades del día a día, ¿no? He realizado un análisis con perspectiva de género, dado que no puedo separar pues, las vivencias con la enfermedad que convive Sandra de la sociedad en la que estamos inmersas. Los 6 ámbitos temáticos que veis son inicio, diagnóstico, comprensión y el afrontamiento, que he decidido dividirlo pues como en 3 partes, ¿vale? Ahora os los iré explicando. El inicio de la enfermedad supone una etapa de crisis, ¿no? De incertidumbre, también la sobremedican, le diagnostican depresión, ¿no? Y entonces pues la medican para estos síntomas que se supone que tenía de depresión. Entonces os he querido poner aquí un pequeño fragmento de la primera entrevista que hicimos donde me hablaba de esto, ¿vale? Os lo voy a leer. Cuando te empezaban a diagnosticar, te encontrabas a traumatólogos, neurólogos, porque al principio no sabían dónde enviarte, hasta que te diagnostican lo que tienes. Porque claro, como tienes diferentes síntomas, claro que te deprimes porque te encuentras mal y tu vida cambia por completo, pero no porque estuviera deprimida antes. Y enseguida te mandan antidepresivos. En esta misma línea, pues continuamos con la etapa del diagnóstico, ¿no? Supone un punto de inflexión, ya que puede poner nombre a su dolor y siente un poco de tranquilidad. Se trata de una situación complicada porque durante este periodo pues ya había nacido su primer hijo. Entonces, claro, deja de trabajar, su vida cambia por completo. Se encuentra en una situación con 2 niños pequeños que no ayuda mucho a sus malestares, a su malestar físico, ¿no? Entonces, algo que me llama la atención de esta fase de diagnóstico es que su pareja, al principio, pues como que entendió la situación por la que estaba pasando Sandra y cooperaba en las tareas de casa. Esas son palabras bueno, pues lo que hemos ido sacando de la entrevista, ¿no? Entonces, unos meses más tarde de este diagnóstico, Sandra pues continuaba encontrándose en la situación de tener que cuidar casa y los niños de forma diaria. ¿Esto qué significa? Pues que esa cooperación que al principio de diagnóstico tenía, pues ya no la tiene por parte de su pareja, ¿no? Entonces, pues volvemos un poco a ese rol de ama de casa. Tenía que hacer un sobreesfuerzo continuado para poder sacar adelante la casa y los niños, lo que provocaba brotes de la enfermedad. Seguimos con la etapa de la comprensión. Esta etapa de la comprensión considero que es una etapa que sigue a día de hoy porque al final es una concienciación de la enfermedad, pero que nunca termina. Al final ella va creciendo, su vida va cambiando y poco a poco se da cuenta de que quizá necesita pues, unos autocuidados que antes pues, no se daba, ¿no? En el pasado, la carga que asumía con sus hijos y el malestar que sentía, pues le hacía sentir culpable de no poder tener una vida normal, ¿no? No podía salir el fin de semana con sus amigas porque se sentía agotada. Y fue una etapa en la que ya estaba trabajando a jornada completa, por lo tanto, se sometía a esa doble jornada, ¿no? que conocemos. Continuando con el ámbito del afrontamiento, vamos a empezar por el afrontamiento intrínseco. En esta etapa, Sandra decide como ponerse restricciones, ¿no? Decide cambiar sus horarios porque dice saber cómo funciona su enfermedad, por lo que renuncia a actividades rutinarias, pero también renuncia a actividades de ocio para ahorrar fuerzas y no sufrir brotes de la enfermedad.
En cuanto al afrontamiento relacional, pues hace referencia a que su grupo de amistades, sus familiares, se adaptaban a estas restricciones y a estos horarios, pues para que ella no se sintiera culpable, ¿no? Por ejemplo, si Sandra no se encontraba bien un viernes por la tarde, pues como que cambiaban el plan para el fin de semana para que ella pudiera estar como más descansada. Y finalmente, los grupos de apoyo mutuo. Estos grupos le ayudan a disminuir ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Ya que se apoya en sus iguales. Por lo tanto, es una etapa en la que incrementa el bienestar de Sandra. Es algo que me parece muy interesante porque fue ella la que estuvo preguntando a diferentes médicos si existían estos grupos de apoyo, ya que nadie le hizo saber pues, que existía, ¿no? Un grupo para compartir con iguales. Ya veremos más tarde, pero me llama mucho la atención porque al final es uno de los tratamientos que mejor le ha ido a Sandra, ¿no? Aquí podemos ver, os voy a leer también este fragmento donde habla sobre los grupos de apoyo. Yo estuve yendo como 3 años. Fue muy bien porque la psicóloga te ayudaba dando unas pautas y cada uno explicaba cómo le había ido su día. A mí me ayudó mucho porque ella me hizo ver que yo no tenía la culpa de lo que me estaba pasando. Los demás tampoco. Y ahí se creó una gran amistad. Era un sitio donde de verdad nos entendíamos, porque sabíamos lo que nos pasaba por la mañana o cuando nos daba un brote. A la gente, aquí se refiere a los demás, que las personas que no padecemos fibromialgia, ¿vale? Les explico que es como si fuera una gripe. En cambio, allí no había problema, porque todos nos entendíamos. El siguiente paso que voy a hacer es explicar, bueno, resumidamente os voy a explicar un poquito pues el análisis que he hecho, ¿no? A raíz de estas entrevistas, pues un análisis con perspectiva de género, analizando su situación y cómo ha podido afectar los roles de género a esta situación, ¿vale? Lo que he hecho, pues se pongo aquí una imagen, son distintas palabras que salen mucho durante las entrevistas y bueno, pues como podéis ver no hay ninguna palabra que pueda llevar a sentirse bien, ¿vale? Entonces las dejaré aquí en pantalla mientras os voy explicando un poquito cómo es el análisis que he hecho. Antes de que Sandra obtenga un diagnóstico sobre la enfermedad que padece, recibe violencia institucional por parte del ámbito sanitario reiteradas veces. En primer lugar, cuando empieza a sentir dolores posparto, no se le realiza ningún tipo de seguimiento y se le relaciona directamente con depresión. Analizando socialmente este primer diagnóstico de depresión, pues llegamos a la conclusión de que la cultura y la sociedad en la que estamos inmersas existe la creencia pues, que las mujeres somos muy emocionales, ¿no? Y que por lo tanto somos muy frágiles. No se trata de un hecho aislado porque son muchas las mujeres que denuncian pues, haber acudido a consulta médica y salir de la misma con una receta de antidepresivos, cuando los síntomas por los que han entrado distan mucho pues, de un trastorno por depresión. También creo que es importante comentar la culpa, que también aparece aquí en la imagen, la palabra culpa, que siente Sandra pues, por no poder cuidar a su hijo recién nacido, ¿no? Sus dolores se agravan tras el nacimiento del mismo. En la sociedad heteropatriarcal en la que vivimos, los roles de género pues, marcan las conductas que debemos llevar a cabo como mujeres. Una madre pues, debería estar disponible pues, para los cuidados de su recién nacido y que las tareas, o sea, todos sabemos las tareas que se esperan que una cumpla. Entonces, cuando a Sandra le dan este diagnóstico, como hemos dicho antes, pues vemos la importancia de poner etiquetas, ¿no? De poner etiquetas a lo que nos sucede. Es como esa etapa de tranquilidad, ¿no? Que ella contó. Entonces, pese a esta tranquilidad de tener un diagnóstico, pues no deja de ser una enfermedad crónica. Esto trae consigo cambios radicales como romper con su vida anterior. Entonces, necesita, en primer lugar, pues, aceptar este diagnóstico y poder adaptar su vida social, familiar y laboral. Con el tiempo, Sandra acaba interiorizando ese sobreesfuerzo, ¿no? En plan, ella debe aceptar que tiene que hacer un sobreesfuerzo para cumplir con las expectativas de los demás y entiende que es debido a esa sobrecarga de trabajo, pues debido a eso debe dejar de hacer otros planes, entre ellos planes de ocio. Esta sobrecarga de la que hablamos y también he hecho referencia antes es lo que llamamos la doble jornada de las mujeres, ¿no? Que consiste en realizar una jornada de trabajo, su trabajo remunerado fuera del hogar, a la que se le añade pues, las tareas del hogar más las tareas de cuidados al llegar a casa.
Entonces, también, resumiendo muchísimo, en la línea de lo que comentaba antes de los grupos de apoyo mutuo, creo que o sea, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque el grupo de apoyo mutuo fue la base, fue muy importante para que Sandra comprendiera qué es el autocuidado. O sea, escuchando a otras personas que se sentían en su mismo lugar, vio que lo importante que era el autocuidado, ¿no? Entonces, el papel de las asociaciones es muy importante, sobre todo cuando el sistema de salud es frágil, ¿no? Si el personal sanitario no te ayuda o simplemente te dice, tómate estas pastillas, pues claro, quizás una solución a corto plazo, pero a largo plazo, en una enfermedad como la fibromialgia, que es crónica, se deben aportar otro tipo de soluciones, ¿no? Entonces, suena extraño pues, que lo primero que se le ofrece para afrontar estos dolores sea la medicación. Y teniendo en cuenta las palabras de Sandra, pues la posibilidad de ponerse en contacto con otras personas le ha ayudado muchísimo. Vale, y aquí como conclusiones finales, pues seguimos un poco en la línea de lo mismo, ¿no? Con todo lo que he explicado anteriormente y las palabras que aparecían en la otra diapositiva, pues creo que es necesario establecer como un pequeño plan de acción, ¿no? Un plan de acción que tenga un enfoque integral, que abandone la perspectiva biomédica, bueno, no solo que abandone, sino que incorpore en la perspectiva biomédica pues, los factores sociales y los factores de género que influyen en la enfermedad, ¿no? Entonces, para disminuir la prevalencia de la enfermedad, creo que en primer lugar es muy importante sensibilizar a la sociedad, ¿no? Sensibilizar a la sociedad pues, sobre los factores de género y cómo pueden afectar estos roles en el desarrollo de la enfermedad. También creo que es importante hacer una formación específica al personal sanitario, ¿no? Para que se aborde este sesgo de género que existe tanto en la detección como en el tratamiento de la fibromialgia. He puesto fibromialgia, pero bueno, realmente creo que para otro tipo de enfermedades que también ocurren solo en mujeres sería muy importante. Igualmente, aunque creo que estos objetivos pues, son abordables, ¿no? y se pueden llegar a hacer, creo que no son suficientes. Creo que desde las altas esferas se deberían promover, pues, promover otro tipo de políticas que ayuden realmente a lo que es el foco del problema. Yo personalmente creo que una de las razones en las que se debería actuar de raíz es, pues, por ejemplo, de la conciliación laboral, ¿no? Son palabras que se hablan desde hace años, que se siguen hablando actualmente y también de cara al futuro, ¿no? Pero no es una realidad. A día de hoy la conciliación no es una realidad. Puede ser que haya trabajos que se tenga más y en otros menos, pero no considero que sea una realidad y creo que es algo en lo que se debería actuar ya pues para poder disminuir esa prevalencia, ¿no? de la que hablamos. También en relación con los objetivos del trabajo, pues creo que sí que se han cumplido y se han resuelto los dos objetivos principales, ¿no? Que eran pues, dar voz a Sandra, identificar estas dificultades del diagnóstico y ver la influencia del género en estas. Y en segundo lugar, pues haber relacionado la prevalencia en el género femenino de la enfermedad y dar respuesta pues, a estas preguntas que se nos han planteado. Finalmente, dos grandes limitaciones de este trabajo, creo que en primer lugar, pues ha sido hacer un análisis individual, ¿no? Pese a que socialmente sí que se puedan generalizar mucho estas circunstancias, la vivencia de la enfermedad es única y no podemos generalizar a toda la población. También hablando del contexto sociocultural, ¿no? No es imposible que sea el mismo en todas las personas que padecen la enfermedad. Y otra de las limitaciones, que bueno, creo que hubiese sido un trabajo mucho más rico y súper interesante de poder hacer, sería pues poder comparar experiencias entre géneros, ¿no? Poder entrevistar a una persona de género masculino que padezca fibromialgia y poder entrevistar a una persona de género femenino que padezca también esta enfermedad, pues para poder comparar sobre todo cómo influyen los roles, sobre todo en la vivencia, ¿no? Y ver si afectan de la misma manera en todos los ámbitos de la vida. Y pues nada, hasta aquí ha sido mi presentación. Yo espero que os haya parecido interesante y si tenéis alguna pregunta, pues
Aquí estoy.